Entonces, bueno, esto es el contador pasado en donde íbamos mostrando una por una la cuenta, ¿no? Entonces, lo que les decía es, si ustedes quisieran mostrar un mensaje, una palabra, pues acudiendo a eso mismo que acabamos de ver, lo que se podría hacer pues es algo semejante y es agarrar y igual voy a dibujar nuevamente nuestros displays de 7 segmentos, algo así. Tendríamos algo de este estilo. Vamos a suponer igual 4, como la clase pasada. Y todos comparten nuevamente el mismo bus, eso no cambia. Y entonces, lo voy a poner así. Este es nuestro bus de datos. Y entonces, si yo quisiera poner una palabra, por ejemplo, hola. Entonces, vamos a suponer que hola. Entonces, yo puedo, si esto lo pongo en un arreglo, por ejemplo, un arreglo de tipo char, por ejemplo, no ahorita, no de tipo char, de tipo entero. Lo voy a poner como un arreglo de tipo entero. Int, el nombre que ustedes quieran, no importa, de tipo char. Y lo ponen aquí entre sus variables, como el arreglo, claro, tiene se puede poner algo así. Esto es un arreglo de tipo char. Entonces, ustedes pueden ir agarrando y pues como el arreglo que se llama asterisco, pues como siempre, ¿no? Pueden ir uno por uno y sabiendo que en la posición 1, pues, perdón, en la posición 0 esto equivale a la H, ¿no? Entonces quiere decir que en la posición 0, pues es la H, o en la posición 3, pues tenemos la A, ¿no? Entonces, lo que se podría ir haciendo es, pues, agarrar y poner aquí, por ejemplo, cargar en el bus de datos, recordemos que estos son nuestros datos, cargar la H, que eso equivale a cargar con lo que haya en nuestro arreglo asterisco en la posición 0, cargarlo, y después que lo hayamos cargado, ya saben, ¿no? Es activar este con un 1, todos los demás se mantienen en 0. Y una vez que lo cargamos, lo dejamos un tiempo y después pasamos con el siguiente. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer así. Este lo pasamos a 0, esto se quita. Y entonces ahora ponemos perdón, este es 0. Esto cambia a 0 y esto cambia a 1, que es exactamente lo que se hacía la vez pasada. Y aquí ahora ponemos la O y después hacemos lo mismo, pero ahora para la L desaparece y así. Y eso podría funcionar si quisiéramos poner mensajes, pero que solamente estuvieran justos a la cantidad de displays, como palabras de 4 o menos, ¿no? Letras. Entonces podría ser como hola, ¿no? Eso sí, pero si quisiéramos ya poner mensajes un poquito más largos, si quisiéramos poner, por ejemplo, su nombre completo, pues entonces no todos los nombres tienen menos de 4 letras, ¿no? Si alguien podría pensar, pues sí, agregamos otro, pero ¿qué tal si estamos hablando de nombres un poquito más largos como Magdalena, por ejemplo? Entonces Magdalena pues no cabría aquí, ¿no? Entonces hay que apoyarnos de el scrolling, que es lo que les comentaba. El scrolling, ¿en qué se basa? En el scrolling se basa en el que ustedes muestran la primera letra, después en la siguiente interacción lo muestran. En la siguiente interacción, ahora esa va a aparecer aquí, por tanto, aquí y aquí. Entonces, justamente en ese instante, pues solamente tendríamos que estar haciendo la técnica de multiplexeado entre estos dos. Pero después, cuando se sigue moviendo, es como si lo empezamos a desplazar a la izquierda o a la derecha, no importa. Y ahora hacemos esto. Entonces, de tal manera que en cada interacción, pues se va haciendo el mensaje, ¿no? Hola. Y una vez que termina, pues a lo mejor podemos darle, ahora vamos a tener la H se desplaza a la izquierda y ahora tenemos algo así. Y eso, por ejemplo, puede representar un espacio. Y seguidamente, pues,
la L se come por acá, bueno, empieza por allá, tenemos un espacio y a lo mejor, no sé, un nombre. Voy a poner mi nombre, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, de tal manera que ahora la A va a aparecer aquí, luego la M se va a mover acá y demás. Entonces, la idea es ahora, sin importar el tamaño del mensaje, o sea, puede ser que sea algo muy pequeño, algo muy, un mensaje muy pequeño, un mensaje muy largo. La idea es que nosotros podamos ir desplazando cualquier mensaje sin importar el largo. Entonces, vamos a utilizar una técnica semejante, muy semejante a lo que vimos la clase pasada, pero ahora la diferencia va a radicar en que cómo vamos a hacer para ir mostrando estas letras. Ya que la clase pasada, pues nada más teníamos un contador que lo deshacíamos y punto. Pero ahora tenemos o vamos a tener un arreglo de tipo char o de tipo entero, no importando. Puede ser cualquiera. Pero bueno, ¿no? Al final de cuentas, se requiere que sea, pues, semejante. Bueno, que esto equivale, perdón, a las letras que se muestran en el display. No importa si es de tipo entero o de tipo char, siempre y cuando sean equivalentes. Entonces, yo puedo tener arreglos de cualquier longitud, siempre y cuando pues no me acabe o la memoria RAM o la memoria flash. Recordemos que en el microcontrolador, específicamente hablando del microcontrolador 16F877A, tenemos 3 memorias. Generalmente habíamos visto en la arquitectura tanto Harvard como von Neumann que eran 2. Aquí lo que hace el microcontrolador es unir la memoria de datos en 2 memorias, que es la RAM, y aparte una E cuadrada EEPROM. Pero aparte la flash, que es la de programa, nos permite escribirla también. Entonces, mientras no excedamos esa memoria flash, que es de 8K, o la memoria RAM, que es de 380 y tantos bytes, pues podemos tener las longitudes que nosotros queramos, ¿no? Nada más lo único que difiere es cómo se declaran. Pero bueno, eso no nos importa mucho ahorita, no van a ser mensajes muy largos. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué debería yo de modificar para poder hacer este scrolling, este corrimiento a la izquierda, a la derecha, no importa? De primera instancia se podría pensar que se podría ir modificando la parte de selección, es decir, el multiplexeado. Pero yo considero, y eso es ya propio del programador, que no. Lo que se pretende aquí es dejar completamente fijo el multiplexeado, así como se ha hecho, se hizo las veces pasadas, bueno, la vez pasada con el contador, y vamos a mantener el mismo. Prende uno, apaga, prende otro, apaga, prende uno, apaga, y luego prende el otro. Entonces, cuando nosotros queramos espacios o momentos en el que no se muestre nada en un display, pues lo único que vamos a tener es no prender, sí prender el display, que es por eso va a estar el multiplexado ahí, pero que no muestre nada aquí. Entonces, de tal manera que dependiendo del tipo de display que se utilice, ánodo, cátodo, pues va a ser que todo esté en unos o todo esté en ceros. Entonces, de tal manera que si yo no prendo ningún LED, pues va a parecer que no hay nada. Sin embargo, para el microcontrolador sí va a haber una información, ya sea 00 o FF, dependiendo del tipo de display que estemos utilizando, ánodo o cátodo. Para el caso de ánodo, querrá decir que todo apagado es FF. En el caso de cátodo es 00. Bien, entonces, pues el multiplexado no lo vamos a mover. Sería, yo creo, un poquito más complejo moverlo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a regresar esto acá. Yo tengo voy a poner un arreglo más grande. Yo tengo un arreglo
Y aquí hola. Aquí tengo un espacio que lo voy a definir. Ya, como les decía, un espacio quiere decir que no va a haber aquí nada. En algún display, pues, no va a haber nada. Entonces, ya sea como ceros o como uno. Pero bueno, eso es independiente. Se supone que esta H, esta O, esta L, esta A, las estamos definiendo previamente como en la típica tabla que siempre hemos tenido, solamente que esta vez voy a cambiar un poco la definición para que se introduzca una nueva forma de definir constantes. Hay dos formas de definir constantes en un microcontrolador. Entonces, una es con la palabra const antes de cualquier cosa. Por ejemplo, antes de como declaran una forma normal. Const int d, por ejemplo, igual a 0. Esta es una forma. O int d igual a 0. Entonces, ambas dos son equivalentes. La única diferencia es que esta se utiliza cuando estamos seguros que esta constante no va a cambiar. Esta constante nunca va a cambiar, o sea, va a ser fija. Si D la nombré 0, siempre va a ser 0. O en el caso de cuando estamos hablando de las letras, pues podemos definir ahora cosas del estilo, no sé, por ejemplo, const, y ahora poner una de tipo entero y que sea, por ejemplo, la A, y la podemos definir como un número, ¿no? Que es los que poníamos en la tabla. Entonces, 0x, no sé, ahorita estoy inventando algo, ¿no? Bueno, podría utilizar el microcontrolador, perdón, el micro C. Y, por ejemplo, si recordamos, aquí tenemos, no me deja. Aquí tenemos en micro C, si recordamos, tenemos una forma de utilizar un tool que es a través del 7 Segment Editor. Entonces, si yo quisiera mostrar una A que sería así, ya sea que lo active o no active el punto, pues dependiendo si tenemos cátodo o ánodo, pues vamos a utilizar el 0x88. Entonces, esto sería 0x88. Entonces, este tipo de constantes, const, son constantes que nunca van a cambiar. Jamás, jamás, jamás. Y se guardan en la memoria flash del micro. Es súper importante. Hay otra forma de definir constantes y es a través de definiciones. Por ejemplo, define, que esa es otra. Define y ahora lo mismo. A espacio 0x88. Son dos formas de definir constantes. La diferencia es que la primera va a flash y la segunda va a RAM. Así como las definiciones comunes que hacemos, si yo hiciera algo semejante como int a igual a 0x88, este tipo de definición de variables también va a la RAM. La diferencia es que le estoy diciendo al microcontrolador que esta variable podría cambiar en algún momento del programa. Podría cambiar. Podría cambiar ahí, justo como lo hemos hecho con el contador, por ejemplo, o con la tasa de refresco que vimos la clase pasada también. Esas son variables que cambian, que las puedo escribir. O sea, si hago una operación, una suma, una resta, son variables que pueden cambiar. Razón por la cual cuando nosotros escribimos el port, los port, bueno, primero, cuando nosotros escribimos cualquier cosa del port y cambia, por ejemplo, por B, no importa lo que hay aquí, esta siempre hemos visto que está guardado en la memoria RAM. ¿Por qué? Porque es un registro de propósito especial que puede cambiar, porque puede ir cambiando su estado. Entonces, esas son las diferencias. Las define y las const son variables que no pueden cambiar en absoluto. Entonces, si ustedes las definen así e intentan hacer que A sea un contador, no los va a dejar,
porque son variables constantes. Entonces son de las que nos vamos, primero vamos a definir arreglos de ese estilo. Variables que no pueden cambiar. También a diferencia de lo que vimos la clase pasada o hemos visto en la tabla en donde habíamos metido nuestros, el arreglo donde metimos nosotros el equivalente del display, que es una variable que hemos estado cambiando, así como la definimos como esta de aquí. Entonces, si por alguna razón yo ingreso y cambio un valor de la tabla por software en programación, por alguna razón, lo voy a poder hacer. Quiere decir que a lo mejor yo tengo un programa en el que le pido al usuario que vaya metiendo a través de un teclado una clave, por ejemplo, y entonces puedo modificar el arreglo y voy guardando la clave. Cada vez que el usuario me lo solicite, el arreglo lo puedo cambiar. Entonces yo tendría que en cada posición de mi arreglo, voy a suponer que es un arreglo de tipo, no sé, un arreglo de tipo entero igual, que se llama asterisquito y tiene 4 posiciones. Entonces, si yo en algún momento lo cargo con 1, 2, 3, 4, y al usuario después le pido que lo cambie y que meta entre los... Yo puedo agarrar y reasignar la variable, por ejemplo, la posición 4, la puedo reasignar como un 30, ¿no? Porque recordemos que son variables de 255, de 8 bits. 30, entonces ahora yo tendría 1, 2, 3, y en lugar de 4, pues aquí tendría almacenado 30, ¿no? Si yo la defino, mi variable, y le agrego a esto un const, entonces esto ya no lo podría hacer. Justamente lo que pasaría ahí es que como es una variable de tipo constante, se supone que es fija, entonces ya no se podría hacer ese cambio, ¿no? A menos que reescribamos de alguna manera diferente la variable inicialmente, pero bueno, no conviene como tal y podemos hacer otro procedimiento, pero bueno, no es... no de forma directa e inmediata se puede reescribir. Pero bueno, igual si nosotros definiéramos una variable con define, esa sí no la podríamos modificar. Bien, dicho esto, entonces lo siguiente, bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, Inge. Bien, No. sobre todo esta parte va dedicada a alguien que me lo había pedido o algo así. Bien, entonces yo tengo ahora un arreglo. Voy a dibujarlo aquí abajo. Yo tengo mi arreglo en donde voy a mostrar un mensaje. Entonces, por ejemplo, voy a suponer que mi mensaje va a ser algo del estilo, ahorita le pongo la cantidad y voy a poner mi nombre, ¿no? Entonces, que sea algo del estilo M-A-R-C-O, un espacio, y pondré mi apellido. Vamos a suponer que estas letras previamente fueron ya definidas, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando hagamos la programación. Entonces vamos a suponer que están así y yo quiero que se muestre en 4 displays de 7 segmentos. Entonces la idea es que la palabra marco empiece, ya saben, así, y en cada display después se vaya desplazando para que después vayan apareciendo poco a poco todos, ¿no? Y así, ¿no? Hasta que después la O, la C. Si son 4, llegaría hasta la C, perdón. Después se elimina la M. Entonces ahora tendríamos aquí la O y después un espacio y así definidamente, ¿no? Se va desplazando el mensaje. Entonces lo que quiero que vean es que cómo lo vamos a ir poniendo o desplegando. Si este arreglo tiene una dimensión, en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 11 posiciones.
Entonces, la parte más importante aquí es que si yo hago mensaje en la posición o busco en la posición 0, voy a encontrar la M. Entonces, lo que quiero que vean es esto. Si yo agarro y pongo alguna especie de contador que vaya desde I igual a 0 hasta 11, sí, vamos a suponer que va de I en intervalos de 1, en 1 y que vaya hasta el 11, ¿no? Dependiendo de la anotación, aquí. Y yo le digo, o a priori lo que a mí se me ocurre es lo siguiente. Están mis 4 displays. 1, 2, 3 y 4. Yo lo que se me ocurre a primera instancia es que este display es el que lleve la cuenta. Entonces quiere decir que yo inicio un contador que igualmente, así un poquito semejante a como lo habíamos hecho en las clases pasadas, que inicialmente muestre la posición I actual. Entonces quiere decir que en cada taza de refresco, como siempre, el contador I se va a ir incrementando. Entonces, en la primera, en I igual a 0, quiere decir que aquí valdría igual a 0, mostraría la M. Después, cuando I valga 1, cuando I valga 1, va a mostrar la A. Cuando I valga 2, va a mostrar la R. Cuando I valga 3, va a mostrar la C. Y así se va a ir. Entonces, ¿están de acuerdo que si yo le asigno al display 4, que es el primerito, el contador directamente cumple con la función de ir desplegando el mensaje en el orden que yo requiero? ¿Por qué? Porque pues si primero presento la M, pues si aquí ya no hay nada, pues está bien, no debo demostrar nada. Se supone que si después, cuando I vale 1, aquí se presenta la A, pues digamos que en teoría a este display no le importa, porque en teoría aquí debería de aparecer la M. Entonces, cuando la cuenta es 2, pues aquí al display se me muestra la R y no le importan de momento los demás porque, pues en teoría se debió de haber recorrido y ahora tengo esto de aquí. Entonces, todos están de acuerdo en que si yo le asigno directamente a que el display número 1 muestre directamente lo que hay en contador, pues no hay problema, se cumple con lo que se quiere, ¿no? Porque de alguna manera, aunque no se vea así a primera instancia, va recorriendo el mensaje, de letra en letra, pero lo va recorriendo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer que se vean los anteriores? ¿Cómo hacer que este se vea? Y eso es relativamente sencillo. Si yo estoy, vamos a suponer que esta 0, 1, 2, 3, estoy en la A y esto equivale, bueno, lo voy a poner aquí abajo. Esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son las 11 posiciones que tiene nuestra arreglo. Bien, entonces, si I es el que lleva esta cuenta, cuando I valga, por ejemplo, 5, acá abajo, 5, aquí se va a mostrar, por ejemplo, la O. Ahí creo que, ajá, la O. No es cierto, se va a mostrar, No, les demuestro el espacio. sí, tiene razón, se va a mostrar el espacio. Para que sea visible, lo voy a poner en 4, para que se muestre la O. Entonces, en I igual a 4, que es en el momento en el que va la taza de refresco, o sea, quiere decir que no se ha actualizado el contador, se está ahí viendo, ¿no? La O. ¿Qué valor debería de tener o cómo debería de proceder para mostrar la letra anterior en este display?
¿cuánto debería de valer I? Debería de valer I menos 1, ¿no? Exactamente, correcto. Para yo poder mostrar aquí, lo que yo recorro, es decir, vamos a suponer ahora que aquí tengo exactamente I menos 1. ¿Por qué? Porque si I vale 4, entonces cuando se sustituye aquí, va a valer 4 menos 1, 3, y entonces justamente va a aparecer aquí la C. Y por tanto, entonces, ¿cuánto valdría, debería de tener el otro display, el display 0, 1, 2? ¿Y menos 2? Exactamente, entonces, la realidad es que la ecuación para mostrar es muy sencilla. Por cada display a la izquierda que tengo, lo que yo voy a recorrer es I menos 1, I menos 2 e I menos 3. I menos 3. Entonces, de tal manera que cuando valga I igual a 4, pues aquí I va a valer, bueno, la posición más bien, posición, esto es posición. La posición ahora va a valer aquí 3, aquí va a valer 2 y aquí 1. Y entonces, si yo lo veo en mi, si yo checo eso aquí en mi arreglo, entonces la posición 4 es la O, la posición C, la posición 3 es la C, la posición 2 es la R y la posición 1 pues es la A. Y entonces quiere decir que si yo lo muestro en ese orden, en una sola taza de refresco, entonces quiere decir que se va a ver el arco, ¿no? Cuando termine la taza de refresco, pues ya sabemos que el contador se incrementa en 1. Entonces quiere decir que ahora I va a valer 5. Y entonces va a valer 5, por tanto, esto va a valer 4, 3, 2, lo cual implica que ahora aquí se va a ver el espacio y aquí se va a ver ahora justamente ese recorrido. Va a ser la O, la posición 3 es la C y la posición 2 es la R. Y entonces si yo voy incrementando el contador, justamente voy a hacer que poco a poco, hacer que el mensaje que está aquí escrito se vaya recorriendo a la izquierda. Y solamente necesito que en cada uno, por ejemplo, en cada display, quien se vaya mostrando, por ejemplo, aquí es mensaje en la posición I. Bueno, lo sé. En este, que se vaya mostrando igual mensaje, pero en la posición I-1. Y así para este. Mensaje en la posición I-2. Y finalmente aquí en este que se muestre mensaje en la posición I-3. Y entonces el contador solamente yo necesito contar una vez, necesito contar en I, que I sea I más, como siempre, en cada taza de refresco. Recuerden que la taza D de refresco la definimos la vez pasada, o cada vez que se incremente nuestro contador. Y entonces, pues solamente necesito un solo contador como siempre y eso de ir recorriendo en cada posición. Solamente hay un problema. Ok, ya lo tengo así. Yo aseguro que con eso voy a tener esa marquesina, ese efecto de scrolling. La pregunta ahora es, si yo tengo eso, ¿qué pasa? Digamos que en el número que yo elegí, igual a 5, pues se cumple perfectamente. Pero ¿qué pasa ahora si yo inicialmente empiezo con I igual 0, que es mi posición 0? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo no existe la posición -1, ni la posición -2, ni la posición -3. Si yo intento hacer eso en cada uno de estos, o sea, ingresar a la posición -1, -2 o -3 de un arreglo, como no existen, pues
el programa me va a devolver un valor cualquiera. No sé cuál me va a devolver. Puede ser que me devuelva todos ceros, todos unos o un número al azar, porque no existe. Entonces, el microcontrolador me va a devolver eso y por tanto no voy a poder ver nada en el display. Entonces, solamente hay que poner una condición que los negativos no los considere. Entonces, bueno, vamos a reiniciar para ver eso.